Amados hermanos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes en este lugar. Gracias a Dios damos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que, bueno, quisiera compartir una vez más con ustedes la palabra maravillosa del Señor. En el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 7 y el versículo 37, quisiera que viéramos una porción de la Escritura. En el nombre maravilloso de Jesús, San Juan capítulo 7 y el versículo 37, ahí es donde quisiera que leyéramos la porción de la Escritura. Dice así el libro de San Juan capítulo 7 y el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que dice el capítulo 37, pero también le podemos dar lectura al versículo 38 y el 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el 39: esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, dice la palabra del Señor, glorificado. Eso es lo que la palabra del Señor dice en estos versículos que hemos leído en la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, dijo el Señor, ríos de agua viva. Entonces, toda la gente estaba especulando, toda la gente estaba queriendo saber acerca de que si Jesús iba a subir a la fiesta, y la gente se preguntaba: ¿irá a venir el maestro? Pero quisiera compartir unos versículos en el verso 1. Dice ahí la palabra del Señor: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, quiere decir que el Señor dice acá que los judíos procuraban matar al Señor Jesús. Dice el verso 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y les dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice el verso 4: porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice el verso 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí. Me aborrece porque yo testifico de él que sus obras, dijo el Señor, son malas. Entonces, he querido compartir con ustedes prácticamente el capítulo 7, ¿verdad? Que fue el 37, fue el primero que leímos, 38, y leímos el 39, y luego quise compartir con ustedes el versículo 1 del capítulo 7, y quise compartir 7 versículos con ustedes. ¿Por qué quise compartir estos 7 versículos? Porque dice la palabra del Señor que ni sus hermanos creían en él. Y sus hermanos le dijeron: vete de aquí, vete a Judea, allá ve a predicar. Porque nadie que quiere dar a conocer algo, lo predica para que no lo dé a predicar. Entonces, por favor, ¿verdad? Estamos viendo acá que la gente no está entendiendo realmente cuál es el mensaje del Señor, porque aún dice sus discípulos, ¿verdad?, creían en él, pero sus hermanos, dice la palabra del Señor, que no creían en él. Entonces, gravemente lo que estaba pasando en esta situación, lo que le estaba sucediendo al Señor Jesús. Y si usted lee, si sigue leyendo el 8 y el 9 y el 10, usted se va a dar cuenta de cosas que a Cristo le sucedieron en esta situación. Lógico, no las vamos a tocar porque entonces el tiempo nos avanzaría rápido. Pero más que todo lo que quiero, ¿verdad?, es entrar en la porción pues que hemos tomado a bien en esta hora, que es el capítulo 7
el versículo 37, lo repito una vez más, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a enfocarlo primeramente en el capítulo 7 y el versículo 37, que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, prácticamente este era el último día de la fiesta que se celebraba en Israel. La fiesta, digamos, de los tabernáculos. ¿Qué significa la fiesta de los tabernáculos? Significa de que Israel, cuando salió de Egipto, Israel anduvo por 40 años en el desierto en casas. Israel anduvo en tabernáculos, ¿verdad? Y tenemos el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Que es donde dice que Dios reposaba, la Shekinah de Jehová bajaba. Y cuando la Shekinah de Jehová bajaba en el tabernáculo, aún el sacerdote dejaba de hacer lo que estaba haciendo, porque la magnitud del poder de Dios, una nube dice que llenaba aquel lugar y la gloria de Jehová bajaba sobre aquel lugar. Entonces, la fiesta que se está celebrando es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las chocitas, o la fiesta de las casitas. O sea, quisiera compartir esto breve, no pretendo entrar en controversia con nadie, pero solo es un pensamiento. Estaba pensando la fecha que estamos viviendo ahora en día, y me estaba dando cuenta de que se está celebrando la Semana Santa, y me preguntaba yo ¿qué de la Semana Santa? Y fíjese que curiosamente la Semana Santa es bíblica. La Semana Santa, prácticamente esta semana que estamos viviendo, es importante en este aspecto. Jesús sí exactamente murió por esta fecha. Jesús dice en la Biblia que en el año 4 antes de Cristo, por ahí así, ¿verdad? Vinieron los acontecimientos de Jesús, pero bien, vamos a esto. La fecha en la que estamos viviendo se cree, por los grandes estudiosos, de que Jesús murió por ahí como el 6 de abril, ¿verdad?, del año 33 después de Cristo, porque recuérdense que Cristo murió, tuvo su ministerio, ¿verdad?, a los 30 años, y luego como a los 3 años y medio parece que culminó el ministerio de Jesús porque fue crucificado. Entonces, basado a estas características, sí, esta fiesta que se está celebrando, sí, la gente lo celebra, pero como le quiero decir, no, o sea, si está de acuerdo usted o no estoy de acuerdo yo. Lo que sí le quiero decir es que sí concuerda esta fecha con la fecha en el que murió Jesús. Ahora, en el calendario hebreo, este día de este mes, abril, es prácticamente Nisan. Es un día que comienza el mes primero ya en el calendario hebreo. Bien, voy a pasar a otra cosita. Hay algo que es bien importante y que a esto sí, no le hemos tomado importancia, pero es importante. Es el caso de que mire qué curioso, que Jesús nace en abril, Jesús nace en otoño y también muere en abril, prácticamente en el mismo mes que Jesús nace, en ese mismo mes también muere Jesús. Ahora, la gente solo está celebrando prácticamente la pasión de Cristo, pero también en esta fecha fue que nació Jesús, y en esta misma fecha es que Jesús prácticamente está, o murió, como dice la Escritura. Hay 3 cosas bien importantes, el por qué los estudiosos creen de que Jesús nació en abril y por estas fechas. Número 1, es porque en aquel tiempo, para esa fecha, se hacía el censo. Mire qué importante que se hacía el censo. Por eso le digo, ahorita también estamos en el censo aquí en los Estados Unidos. Y se ha extendido todavía el censo un poquito más. O sea, son cosas curiosas para que nos demos cuenta de los acontecimientos. Número 2, en ese tiempo que la gente cree que nació Jesús, que es en diciembre, no pudo haber nacido Jesús, porque dice que los pastores pastoreaban las ovejas. Y en diciembre, en aquel pueblo de Israel, es frío y no se puede hacer el censo, ¿verdad?, en tiempos de aquel tiempo que no podía la gente transitar. El censo era necesario hacerlo cuando el pueblo podía transitar sin ningún problema, sin ninguna situación adversa en los caminos y en los lugares en los que la gente podía andar. Y
Como le digo, son pequeñas cosas, o sea, prácticamente se cree que Jesús nació en otoño. Y nosotros pues también estamos en otoño. Entonces, pero bien, en realidad solo quería darle este pequeño pensamiento, que sí está bien la Semana Santa porque sí murió Jesús, pero que también en esta misma fecha, ¿verdad? También Jesús fue que nació. Habiéndole explicado estas pequeñas cosas, no espero molestar a nadie, no es mi idea. Mi idea es que todos salgamos edificados. Entonces entramos, ¿verdad?, a lo que dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire qué importante lo que está diciendo Jesús. O sea, para aquel pueblo fue algo impactante que Jesús se pusiera en pie. Prácticamente toda la gente está en la fiesta. Y de repente Jesús se pone en pie y alzó la voz. Alzar la voz significa de que Jesús como que gritó. Y la gente estuvo atenta al Jesús levantar la voz. Y a Jesús ponerse en pie y decir que el que tuviera sed viniera a él. Para nosotros prácticamente pues no hay quizás, como pudiera decirle, tanta impacto. Para nosotros quizás no hay tanto como de asombro. Porque tendríamos que vivir el momento, estar en el momento o conocer la historia de lo que estaba pasando. Cuando Jesús dice que él, en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está diciendo que él era el pozo de Jacob. Jesús está diciendo que él es el agua, porque ¿se acuerda usted la plática que hubo contra la mujer samaritana? Que Jesús le dice: mujer, dame agua de beber porque estoy cansado. Y la samaritana le dice: pero ¿cómo tú a mí me pides agua de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le dice: mujer, dame agua, porque si tú me pides a mí agua, yo te voy a dar agua de la cual jamás volverás a tener sed. Y la mujer le dice: yo quiero de esa agua. Y le dice la mujer: pero maestro, perdón, no le dijo maestro, le dijo Jesús, ¿verdad? O forastero. Pero ¿cómo tú me dices a mí que si yo bebo del agua que tú me vas a dar, no voy a volver a tener sed, no voy a tener necesidad de ir a este pozo? Al caso, le dice la mujer, ¿eres tú mayor que vuestros padres? O sea, se estaba refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres en la fe, los grandes patriarcas. ¿Acaso eres tú mayor?, le dice la mujer. Y Jesús le dice, más adelantito en el versículo 25, cuando ella le dice: cuando el Mesías venga, Él os hará entender todas estas cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Mire qué hermoso, hermano, cuando aquella mujer oye las palabras que Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, mujer. Prácticamente el mismo Dios encarnado, Jesucristo, estaba hablando con aquella mujer samaritana, y Él es el acreedor a toda la gloria y a toda la honra prácticamente. Bien, por eso es que cuando Jesús dice estas palabras, a mucha gente le impactó. Porque mucha gente había visto los milagros de Jesús. La gente había visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos levantarse. La gente había visto maravillas de Jesús. Y cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, prácticamente la gente se compungió. La gente quería saber de Jesús. La gente quería recibirle. Dice la Biblia que multitudes recibieron a Jesús, de hombres, mujeres y niños, al oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de estas palabras que Jesús dijo. Eso es número uno, la plática que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y si nos vamos también siguiéndola, por eso le decía, habría que entrar, habría que estar en ese momento para poder captar la atención de Jesús. Dice allá en el libro del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que Israel llegó a un lugar llamado Refidim y no había agua para Israel, ni había agua para el ganado o para todo lo que andaba Israel de sus animales. Entonces dice que Israel ampercó contra Moisés y le dijo: Moisés, ¿por qué nos sacaste de tierra de Egipto, donde allá comíamos aunque sea cebollas?
donde ya comíamos, aunque sea, ¿verdad?, rábanos, qué sé yo, mi hermano, no sé la clase de verduras que había, pero por lo menos mencionan esta clase de verduras. Y allá teníamos comida, allá teníamos agua. Y nos has traído a este desierto, le dice Israel, para que acá muramos de sed. Entonces, lógico, Moisés se sintió abrumado. Moisés se sintió preocupado al ver este pueblo, la cerviz, de dura cerviz que este pueblo era. ¿Por qué, hermano? Porque si volvemos un poquito para atrás, mire, casi nada, mi hermano, lo que Dios había hecho por Israel. Cuando Faraón viene siguiendo a Israel para que querer destruirlo, la Biblia dice que en la noche una columna de fuego era la que hacía separación entre Israel y el campamento de Israel y los egipcios. Y en la noche, en el día dice que una gran sombra, una gran nube era la que cubría a Israel para que Israel pudiese venir en aquel desierto, en aquel calor. La nube los cubría. Y en la noche, que el frío era terrible, entonces dice que una columna de fuego era la que guiaba a Israel. Y cuando llegan al Mar Rojo, Moisés está preocupado y Jesús le dice, o Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Y Dios le dice: extiéndela hacia el mar. Y cuando Moisés extendió aquella vara hacia el mar dice que se abrió en dos para que Israel pudiese pasar en seco. Y en esa misma trayectoria viene Dios y llega a Israel a Mara, a un lugar donde dice que las aguas eran amargas. Y dice que el pueblo no te podía beber aquellas aguas porque eran amargas. Pero mira la misericordia de Dios, que le dice a Moisés: corta las ramas de un árbol, ¿verdad?, y ponle en el agua, y aquellas aguas al instante se endulzaron. ¿Qué le quiero decir con esto yo a usted? Que Israel está en Refidim y se le está olvidando algo importante, que es de que Dios los había sacado de Egipto y hasta este momento todo les salía bien, todo les había salido maravillosamente. ¿Y por qué ahora, viendo la gloria de Dios, altercaban en contra del Señor? Si retrocediéramos un poquito para atrás, Dios dice que a Israel lo libró, mi hermano, en la última plaga de los primogénitos, cuando dice que les dijo Dios a Moisés: dile al pueblo de Israel que toda casa que del cordero que se mató, que la sangre la ponga en los dinteles de las puertas y en las ventanas, para que a medianoche, cuando el ángel de la muerte pase, ningún hebreo le pase nada, porque la sangre del cordero está ahí para guardarlo. Esa es la fe que nosotros tenemos, que no hay virus, no hay problema, no hay nada que nos pueda atormentar, porque tenemos la cobertura de Dios. Más sin embargo, ¿verdad?, hay que hacer también caso a las autoridades. Es por eso que estamos en cuarentena, porque necesitamos, ¿verdad?, también hacer caso, porque dice la Biblia que las leyes son puestas por Dios. Entonces todo esto a Israel se le había olvidado. Entonces viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, tú y los ancianos de Israel, ¿verdad?, preséntenseme. Y toca la peña. Y cuando Moisés dice que tocó la peña, de aquella peña brotó agua para que Israel pudiera saciar su sed. Y así todo el pueblo de Israel vieron la gloria de Dios manifestada en aquel momento. Cuando Jesús está diciendo que el que tiene sed venga a él y beba, la gente entendida entendió que Jesús estaba dando a entender que él era la roca que dio agua en Refidim. Cuando Jesús dice: yo soy el agua de vida, la gente tiene que entender, ¿verdad?, que se estaba haciendo acreedor Jesús al Dios mismo. De hecho, dice la Biblia de que Sansón, con una quijada de un asno fresca que halló por ahí, con ella mató a 1000 filisteos. Y una vez que Sansón mata a estos filisteos, dice que vino una gran sed sobre él y le dijo a Dios: Dios, me has dado una gran victoria destruyendo a estos filisteos incircuncisos, pero ¿cómo es posible que yo muera de sed acá en este desierto? Y dice la Biblia que Dios abrió una cuenca que pudiera ser una hendidura en la roca, y de aquella roca salió agua para que aquel hombre llamado Sansón
pudiera saciar su sed. Por eso es que mucha gente entendió el mensaje y se convirtieron a Jesús, porque sabían lo que Jesús estaba diciendo y entendían a plenitud, porque era un pueblo que estudiaba la palabra del Señor. Mas sin embargo, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, ellos también eran hombres súper estudiosos, pero ellos no aceptaron que Jesús dijese que Él era el agua de vida para saciar la sed. En estos tiempos que estamos viviendo, Jesús es el agua. Jesús es la solución a nuestros problemas. Jesús es el que nos da todo lo que necesitamos. Hay muchos en quien creer. Hay mucho en quien depositar nuestra confianza. Pero yo solo quiero decirle algo, mi amado hermano y amado amigo. Solo uno. En toda la historia y en todos los libros que existen a nivel del mundo, solo hay un libro. Y es la palabra del Señor llamada la Biblia. Y solo hay uno que ha resucitado entre los muertos, y ese se llama Jesús. No hay otro, no hay nadie más. Si alguien me dijera a mí que hay otra persona que murió ya y que resucitó y que me lo comprobara, pues sería bueno. Pero yo sé que no hay nadie más. Solamente Jesús es el que murió, es cierto, pero que también resucitó. Y es por eso nosotros que le servimos a Él, porque nosotros confiamos en Él, porque nos ha dado testimonio. Y dice que descendió a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves del infierno. Y ahora por eso es que estamos en victoria y tenemos, ¿verdad?, prácticamente todo a nuestro favor. Entonces, estábamos diciendo de lo que le pasó a Sansón. Y si nosotros nos vamos también a 1 Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 1, ¿verdad? Allí también hay una porción que quisiera compartir ya para ir terminando con ustedes, ¿verdad?, acerca de otro acontecimiento que sucedió acá. Dice 1 Corintios capítulo 10 y el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube que le mencionaba, que era la que guardaba a Israel en el día. Y todos, dice, pasaron el mar. O sea, quiere decir que todos, ¿verdad?, pasaron el mar, dice el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, que el pueblo de Israel no fue bautizado como bautizaba Juan el Bautista, pero sí fueron bautizados bajo la nube, la chiquina de Jehová, la gloria de Dios, y todos, dice, también en el mar, dice el verso 3. Y todos bebieron el mismo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual. O sea, bajó maná del cielo. Cuando Israel tenía hambre en el desierto, Dios les dio maná. Y una vez que el pueblo de Israel dijo que no quería el maná, Dios les envió codornices por todo aquel lugar hasta que abundara, mi hermano, las codornices, para que el pueblo pudiera saciarse. O sea, y por supuesto, también esa misma comida, ese mismo alimento espiritual, pues es por supuesto Cristo Jesús. Dice el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué importante, mi amado hermano. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, dice el verso 4, era Cristo. Dice el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó en lugar. Dice el verso 8, ni forniquemos
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Vamos a dejarlo hasta ahí. El por qué bastante el pueblo de Israel pereció. Dice la palabra del Señor que este pueblo pereció para que fuese ejemplo a nosotros, para que no codiciemos, para que no adulteremos, para que no seamos idólatras y para que nosotros lo guardemos, ¿verdad? Y seamos un pueblo santo. Yo sé que hay muchos santos, pero el problema es que estos santos existen, pero después de muertos. Y la Biblia no aprueba que seamos santos una vez que nos morimos. Tenemos que ser santos cuando estamos en vida. Tenemos que practicar la santidad. Ser santo significa practicar la santidad de Dios. Significa guardarse para Dios. Significa apartarse del mal. Eso es lo que es la santidad de Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos eso. Luego dice el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, esto del Evangelio no es algo muerto. Esto del Evangelio es de sentirlo. Esto del Evangelio es de poder. Esto del Evangelio es de que... Por eso es que entendemos, amados hermanos. ¿Y sabe por qué yo no le hablo a usted en esta ocasión como para quererlo poner en miedo? Porque mucha gente con esta situación que estamos viviendo, lo primero que le dicen, ya el tiempo se está cumpliendo. Ya son los últimos días que estamos viviendo. Ya Cristo ya viene. Y verdad, y quizás sea cierto. Pero lo que le quiero decir es que yo no le voy a hablar de eso, porque no quiero que usted reciba a Jesús en su corazón, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Y una vez que pasa toda esta pandemia, y una vez que pasa todo este problema, y que todo vuelve a la normalidad, pues entonces usted diga, bueno, ya pasó el problema, ahora ya no soy cristiano, y me regreso al mundo que antes vivía, porque no nació de usted, porque no nació de su corazón, no lo deseó ni lo amó, sino que fue por la situación que se está viviendo. Y yo no quiero que si usted hace un pacto con Dios, lo haga por meterle miedo, o lo haga porque esté pensando en la situación que el mundo está viviendo. Si usted quiere recibir al Señor Jesús, tiene que hacerlo porque lo desea con todo su corazón, y porque hay dentro de usted esas corrientes de agua viva que significa al Espíritu Santo. Todo aquel que ha gozado de lo que es la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en su vida, no puede rechazar a Cristo Jesús. Y dice el verso 39, Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Jesús está hablando del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. Ya estaba profetizando Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y amigos, es para mí un privilegio y un placer haberles traído la palabra del Señor, esperando que pronto todo esto, ¿verdad?, pase, como le dije aquel día. Cómo no deseara que un viento recio, ¿verdad?, sople de los 4 puntos cardinales de la tierra y se llevara este virus lejos y que todo volviera a la normalidad. Pues la verdad, mis amados hermanos, hemos visto unos vientos acá, ha estado terrible. Ojalá que Dios haga cosas maravillosas en su pueblo y que veamos la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros, los que ya le servimos al Señor, como también de nuestras amistades que, ¿verdad?, llevamos la palabra del Señor. Así que esto ha sido el mensaje del Señor. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, ¿verdad?, y que siga Dios guardándonos. Te damos gracias, Señor mi Dios, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Dios mío, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestros familiares. Dios, tú conoces a cada uno de mis hermanos, tú conoces a cada uno de mis amigos, tú conoces a cada uno de todos los que formamos parte. Protégelos, Dios mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Dios, guárdalos. Y yo sé que pronto estaremos cada uno en nuestras iglesias exaltando tu nombre, y mucha gente también en estos tiempos se van a convertir a ti y predicarán tu palabra. Así que gracias, maravilloso Dios, gracias, gracias, amén y amén. Esto ha sido, hermanos míos y amigos,
la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga y será hasta mañana que nos seguiremos viendo.